Hola, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta segunda entrega de Reuniendo Estrellas, 15 minutos o menos explorando Astrodatabank. Hace menos de una semana fue agregada a esta colección la carta natal de Louis Steven Witt. Louis Steven Witt, un personaje que fácilmente pudo pasar desapercibido, pero que puede servir de base para un muy interesante ejercicio astrológico. Dentro de esa frondosa mitología que rodea el asesinato de John F. Kennedy, existe un personaje misterioso al que los teóricos de las conspiraciones no han dudado en asignar un lugar siniestro dentro de los hechos de ese día. Estamos hablando del hombre del paraguas, un personaje que en las fotografías que se tomaron ese día aparece sosteniendo y agitando un paraguas abierto. Por supuesto, llama la atención tanto el paraguas, que difícilmente se podía justificar en un día despejado como ese, como la extraña conducta, ¿no?, de esta persona. Todo eso unido al desconocimiento de su identidad. El personaje aparece en las fotografías, pero no se sabía quién era, alimentó la idea de que estaba involucrado con el asesinato y que esos movimientos con el paraguas eran señales a uno o varios francotiradores. Incluso se ha llegado a afirmar que el propio paraguas era un arma camuflada capaz de disparar dardos paralizantes que habrían impactado a Kennedy cuando iba pasando. La idea es que el arma se ocultaba cuando el paraguas estaba plegado y que al abrir el paraguas el arma quedaba en posición horizontal y por lo tanto podía dispararle mientras pasaba. Y la función de ese dardo habría sido facilitarle el trabajo a los francotiradores o asegurarse de que si los francotiradores fallaban, Kennedy recibiera una dosis de alguna toxina que garantizara su muerte. Por todo lo anterior, cuando en 1976 este personaje, Louis Steven Witt, se identificó a sí mismo ante una comisión investigadora del Senado norteamericano como ese famoso hombre del paraguas que aparecía en las imágenes, muchos pensaron, y de hecho muchos continúan pensando, que se trataba de una impostura, que él no podía ser el verdadero hombre del paraguas. Según su testimonio, había una explicación tanto para el paraguas como para esa extraña conducta que él tuvo ese día, y es que se trataba de su forma de protestar por los vínculos entre el clan Kennedy y un antiguo primer ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain, que solía utilizar un paraguas. El paraguas era para Chamberlain un poco como el puro para Winston Churchill. Y este primer ministro inglés había sido el protagonista de un intento de acercamiento con la Alemania nazi, con Hitler. Y efectivamente, digamos que eso, aunque fuese de manera indirecta, vinculaba al clan Kennedy, con el totalitarismo, y eso era lo que él le quería recordar a Kennedy. El acto de mostrarle el paraguas era una forma de burlarse de Kennedy, recordándole ese pasado según el cual su familia habría estado vinculada a fuerzas simpatizantes con el totalitarismo. En cualquier caso, si bien es cierto que esa explicación no deja de ser un poco extraña, tampoco resulta imposible. No deja de ser un poco contradictorio, en todo caso, que nos neguemos por completo a aceptar esa explicación de una extraña y por demás muy poco efectiva forma de protesta. Digo que poco efectiva porque
realmente habrían sido muy pocas las personas que habrían captado la referencia, que se habrían dado cuenta por el paraguas negro que él estaba haciendo toda esa asociación con el pasado de la familia Kennedy. Una protesta muy personal que no se traduce en poner pancarta, pero sí como en un gesto que le podía proporcionar una satisfacción consigo mismo. Le mostré el paraguas a Kennedy. En todo caso, como digo, no deja de ser un poco contradictorio que nos neguemos por completo a esa posibilidad y aceptemos sin mayor problema los fusiles lanzadardos disfrazados de paraguas. En todo caso, una explicación o la otra serían cuestión de, bueno, en qué preferimos creer, ¿no? Y precisamente aquí es donde llegamos a ese ejercicio astrológico que les había prometido al comienzo. Ahora que disponemos de la carta natal, gracias a AstroDataBank, podemos preguntarnos con cuál de esas dos posibilidades concuerda más el mapa. Estudiamos la carta y nos preguntamos, esta es la carta de un impostor al servicio de intereses siniestros que busca ocultar la verdad, o es la carta de alguien que efectivamente sería capaz de utilizar ese paraguas como un símbolo muy personal, críptico, fácilmente malinterpretable, pero símbolo y al fin y al cabo de su protesta frente a un jefe de Estado. ¿Cuál de las dos opciones nos parece que puede tener mayor peso? En ese sentido, lo primero que llama la atención es Neptuno. Neptuno en conjunción con el ascendente en Leo. Por supuesto, ese es un indicador que se puede interpretar a favor de las dos hipótesis, porque para quienes piensan que él fue un falso testigo, Neptuno estaría resonando con la idea del engaño, ¿no? Neptuno es un planeta que efectivamente tiene entre sus expresiones negativas el tema del engaño. Sin embargo, es mucho más frecuente que cuando encontramos a Neptuno prominente en una carta, su manifestación vaya más por el lado de la confusión que por el lado del engaño. Muchas veces puede haber una línea un poco borrosa entre las dos cosas. Una persona puede sentirse engañada por alguien que tiene a Neptuno en conjunción con el ascendente, cuando realmente de lo que se trata es de un malentendido, de una confusión. Digamos que Neptuno en este punto proyecta una manera de ser que es más bien fluida, que es difícil de precisar y que puede expresarse de formas más bien fantasiosas. Algo perfectamente compatible con esa protesta tan surrealista, tan confusa que él hizo o que creemos que hizo, que además poseía el toque teatral que le proporcionaba el ascendente Leo. Él mismo decía, refiriéndose a los acontecimientos de ese día, que si el libro Guinness tuviese una categoría para personas que estuviesen en el lugar y el momento equivocados, haciendo lo incorrecto, él hubiese estado en el primer puesto de esa categoría y habría estado allí con ventaja. Eso él lo dijo cuando estaba declarando ante la Comisión del Senado. Entonces resulta realmente difícil imaginarse una mejor síntesis que esa frase suya de lo que sería la confusión neptuniana y el protagonismo de Leo, la confusión de estar en el lugar y el momento equivocado haciendo lo incorrecto, pero al mismo tiempo el protagonismo de ganar el primer premio. Por otra parte, el hecho de darle una importancia tan grande a ese episodio en el pasado de la familia Kennedy resulta consistente con el tener el sol en Libra. Libra es un signo que está asociado al tema de la justicia, que puede ser todavía más exigente con relación a ese tema al estar tan cerca de Saturno, al ser un sol tan cercano a Saturno, pero sobre todo
por el hecho de estar recibiendo una cuadratura de Plutón. Fue en la época en la que Plutón atravesó el signo de Cáncer que se generan los grandes movimientos totalitarios en Europa que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese Plutón de los grandes totalitarismos, haciéndole cuadratura a un Sol en Libra en conjunción con Saturno o en las cercanías de Saturno, bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que se vincule a ese darle tanta, pero tanta importancia a ese evento en la vida de los Kennedy y que haya aprovechado esa oportunidad para sacarlo a colación. Por supuesto, esta misma presencia plutoniana en su carta podría ser interpretada por quienes apoyan las teorías conspiratorias como su relación con esos poderes ocultos a cuyos servicios se encontraría y que querían silenciar la verdad. Pero todavía tenemos un recurso más que podemos usar y que tal vez nos ayude a despejar la incógnita, y es el estudio del clima astrológico presente en su carta natal en el momento del asesinato de Kennedy, porque si se trataba simplemente de un testigo comprado, ese momento no debería tener mayor relevancia en su vida. Entonces, la pregunta es, ¿se estaba moviendo algo importante en su carta exactamente ese día? Y la respuesta es afirmativa usando tránsitos, progresiones, direcciones ecuatoriales, revoluciones solares, y yo los invito a hacer esa exploración, a que tomen este caso de estudio y apliquen todas esas técnicas. Me voy a limitar, para no extender el material, simplemente a señalar en los tránsitos de ese día la presencia de Plutón, haciéndole una conjunción a Venus de apenas 23 minutos de arco, de menos de medio grado, en el mismo momento en el que el Sol le hacía cuadratura a su Marte, también con un orbe de menos de medio grado. Esto está marcando un momento singular que perfectamente cuadra con la violencia de ser testigo de ese magnicidio, pero también por la lentitud y la importancia que tienen los tránsitos de Plutón en la vida de una persona, también cuadra con un acontecimiento que le iba a cambiar la vida y que lo iba a acompañar de allí en adelante, hasta el final de su vida. Por supuesto que el estudio podría extenderse mucho más, pero ya se nos acabaron nuestros 15 minutos, así que los invito a ustedes a seguir profundizando en este caso de estudio, y será entonces hasta un próximo encuentro en este espacio Reuniendo Estrellas. Una última cosa, si quieren que grabe otros materiales como este, por favor recuerden dejar un me gusta en el video. Muchas gracias.